Bueno, bienvenidos nuevamente a este capítulo número 9 de Un Café con los concejales de Mira, un espacio donde conversamos sobre políticas públicas que transforman la vida de los ciudadanos acá en Bogotá. Y precisamente nos encontramos en un espacio muy significativo. Estamos en la comunidad de cuidado El Bosque, donde el distrito, con los impuestos de ustedes, atiende a más de 195 adultos mayores, les brinda atención psicosocial y calidez humana. Y hoy nos sentamos a hablar un tema que directamente impacta el bolsillo y la dignidad de miles de familias en Bogotá. Vamos a hablar de pobreza en nuestra ciudad y también de un programa muy importante que ha implementado el distrito, que es el ingreso mínimo garantizado. Bueno, un saludo para todos. La verdad estamos muy contentos de poder realizar este nuevo capítulo del podcast y pues hoy traemos un tema bastante interesante. Hoy estamos conversando sobre la pobreza y las políticas públicas que están transformando la vida de los bogotanos, y nos complace para poder tener esta conversación contar con la presencia del doctor Roberto Angulo, que es economista de la Universidad Javeriana, con doble maestría de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y también en Desarrollo Económico Desarrollo Económico Urbano, sí, que es de la University College London, y cuenta con más de 20 años de experiencia en política social, reducción de la pobreza y la movilidad social. El doctor Roberto Angulo actualmente es el secretario de Integración Social, que es la entidad encargada de liderar todo lo que son las políticas sociales del distrito, y dentro de sus principales retos, tareas, se encuentra consolidar una política social moderna, eficiente y actualizada, que logre articular al sector privado con el propósito de aumentar la productividad, también reducir la pobreza y generar igualdad de oportunidades en la ciudad. En su trayectoria profesional, el doctor Angulo se destaca en su labor como director de transferencias monetarias del Departamento para la Prosperidad Social, donde lideró los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción. También fue coordinador nacional de CISBEN y secretario técnico de la misión de Equidad y Movilidad Social. Además lideró y diseñó la coordinación del sistema Bogotá Solidaria en Casa, una estrategia que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el ingreso mínimo garantizado, y que fue realmente algo necesario en un momento crítico de la ciudad que fue la pandemia. Y el doctor Roberto Angulo, secretario de Integración Social, pues nos complace mucho poder contar con usted en este espacio. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, concejal Fabián, concejal Samir. Muchas gracias por esta invitación, muy honrado de estar acá y contento de estar hablando con ustedes, a quienes respeto mucho en su labor en el Consejo. Bien, doctor Roberto, reconocemos que en Bogotá se ha venido avanzando. Sin embargo, para ya entrar en materia, conocemos que todavía hay miles de familias que no logran cubrir sus necesidades básicas, y es una de las preocupaciones que nos manifiestan. Junto con el concejal Samir tenemos la oportunidad de hacer un sinnúmero de mesas de trabajo en el territorio, diferentes problemáticas, pero no falta de pronto la solicitud por parte de una persona de la comunidad que nos manifiesta sus preocupaciones porque no logran suplir todas sus necesidades al mes. Y para entender un poco más de cómo el distrito está enfrentando esta realidad, secretario, queremos que usted nos cuente por qué sigue siendo importante hablar de pobreza en una ciudad como la nuestra. Bueno, concejal Fabián, venga, le cuento. Entonces, Bogotá, yo diría que América Latina en general, y Bogotá no es la excepción, todavía mezcla una agenda de reducción de pobreza y de formación de clase media. Si existe una marca de América Latina en términos del cambio social a nivel global, es eso. Hay países que ya están en una agenda de clase media, en una agenda de expansión, digamos, del crecimiento y del bienestar de su población,
otros que están en una agenda de reducción de pobreza. América Latina tiene las dos cosas. Bogotá sigue siendo una expresión de eso. En Bogotá tenemos pobreza monetaria todavía, bastante, 20%, y tenemos pobreza extrema del orden del 4%. Si 2 personas de cada 10 en Bogotá son pobres por ingreso, quiere decir que todavía tenemos una agenda relevante en términos de pobreza. Ahora, Bogotá es la ciudad que tiene la clase media más alta en todo Colombia. Bogotá también es la ciudad que tiene una mayor reducción de la pobreza. Sin embargo, sí, seguimos con esas dos agendas. Nosotros tenemos una combinación, dos agendas que se yuxtaponen. Sí. Algo que usted decía cuando me presentó sobre el tema de la búsqueda de productividad y la reducción de la pobreza. Note que los objetivos son objetivos complementarios. Estamos en una ciudad que necesita crecer, que necesita expandir su capacidad productiva, de alguna manera para darle lugar a esa clase media, pero también para acelerar el proceso de reducción de pobreza. Entonces, esos son los retos que nosotros tenemos. En Bogotá hablamos de eficiencia, pero también de reducción de pobreza y de equidad. Muy bien, doctor Roberto. Quizás una de las personas que más conoce de este tema, no solamente aquí en Bogotá, sino en el país. Y nosotros escuchamos hablar mucho de pobreza. Quizás en los discursos políticos la palabra pobreza es una de las que más se usan y es sobre una de las que más se estructuran propuestas desde el punto de vista político. Pero nosotros quisiéramos, doctor Angulo, que usted le precisara a la audiencia cómo definimos hoy la pobreza en Bogotá, qué significa en Bogotá ser pobre en términos monetarios y en términos de calidad de vida. Bueno, yo diría, si me lo permiten, toquemos 3 definiciones de pobreza. Yo creo. Lo primero es que la pobreza no es solo no tiene solo una definición. La pobreza puede definirse de muchas formas. La pobreza en realidad es la carencia de algo. Y esas carencias pueden ser de muchas cosas, pueden ser múltiples. Y hay muchas definiciones en la literatura académica y de política pública sobre pobreza. Pero toquemos 3 que me parecen muy importantes para contestar. La primera y más intuitiva es la pobreza por carencia de ingresos. No contar con un ingreso suficiente. Un ingreso suficiente para comprar una canasta alimentaria. Para que podamos comprar una canasta que cumpla con el mínimo calórico que determina la FAO y el ICF para la población. Eso es lo que conocemos como canasta de pobreza extrema. Eso en Bogotá es del orden de 290.000 pesos por persona. Al mes, secretario. Al mes. Sí. Es decir, que para un hogar de 3 es casi alrededor de 1 millón de pesos, ¿sí? En un hogar de 3. Entonces, no contar con el ingreso suficiente para comprar esa canasta nos hace pobres extremos monetarios. Si queremos ponerle a esa canasta a otros rubros como vestuario, educación, transporte, vivienda, nos vamos a la línea de pobreza moderada. La insuficiencia de un ingreso para comprar esa canasta de pobreza moderada es lo que se llama como pobreza monetaria. En el caso de Bogotá es más o menos 630.000 pesos aproximadamente. En el caso de Bogotá tenemos todavía 20% de población que no alcanza a comprar esa canasta. Entonces, la carencia de ingreso es la primera definición de pobreza. Pero la calidad de vida, y usted me lo dijo implícitamente en su pregunta, va más allá del ingreso. La pobreza también puede ser vista como una definición multidimensional. La pobreza puede ser vista como la acumulación de privaciones en distintas dimensiones de calidad de vida. Educación, salud, vivienda, trabajo, servicios públicos domiciliarios, servicios para la niñez y la juventud. Pues cuando un hogar acumula privaciones, decimos que es pobre multidimensional. Nosotros tenemos un indicador que se llama pobreza multidimensional en Colombia, también lo usamos de manera oficial, calculado por el DANO, y mide la acumulación de esas carencias. Entonces noten ustedes que vamos a tener muchas dimensiones sobre las cuales trabajar. Y el ingreso es una dimensión muy relevante
porque también tiene implícita la capacidad de generar ese ingreso. ¿Sí? Es decir, el empleo, el trabajo y la inclusión productiva. Pero hay una definición amplia que ha planteado un economista, que es Amartya Sen, y él lo que dice es la pobreza, es la carencia de opciones para que podamos elegir la vida que queremos tener. Y yo creo que esa es la definición más intuitiva. Más integral también. Y más integral. Puede ser la más difícil para medir, pero es la más difícil, la más fácil para tener una conversación con un ciudadano. Si usted siente que no tiene un conjunto de oportunidades mínimas para tener la vida que quiere tener, entonces es una persona que tiene carencias, que tiene privaciones, y si esas son oportunidades básicas, entonces se dice que es pobre. Entonces al final lo que nosotros buscamos cuando reducimos pobreza, ¿qué es? Que cada quien pueda tener la vida que quiere tener y que considere valiosa. ¿Sí? Bueno, es un indicador de un gran reto, ¿no? El 20% de los habitantes de Bogotá, estamos hablando de más o menos 1.600.000 personas aproximadamente que están en esta situación. Sí, y bastante interesante también esa definición, que no solamente la pobreza depende de los ingresos o está relacionada con los ingresos, sino como se habla más integralmente de esas falencias para poder llegar a la vida que desea, como, ¿cierto? Entonces, digamos, dentro de ello, ¿cómo lograr impactar en la vida de estas personas? Digamos, también de qué manera una familia bogotana experimenta, por ejemplo, la falta de oportunidades. ¿Cómo asumir esa falta de oportunidades y convertirlos en grandes retos para poder ayudar a superar esa pobreza a los bogotanos? Mire que hay algo en su pregunta que es muy interesante y es referirla a Bogotá. Y yo creo que cuando uno habla de las grandes ciudades y habla de pobreza urbana, está hablando de una cosa bien específica y bien particular. Miren este dato, vivir en Bogotá, venirse a vivir en Bogotá implica para un pobre, para alguien que es pobre monetario, implica que 6 pesos de cada 10 se los va a gastar en arriendo, en transporte, en servicios públicos domiciliarios. Es decir, los servicios básicos para existir en una ciudad, la vivienda, poder transportarse y poder pagar servicios, ya le consumen 6 pesos de cada 10. Le quedan 4. ¿Sí? Le quedan 4 para poder elegir esa canasta de oportunidades que ofrece la ciudad. Pero aún así la gente decide venir a Bogotá. Lo interesante es que aún así la gente decide. ¿Por qué? Porque vivir en Bogotá genera la esperanza o la expectativa de que es una ciudad que puede brindarnos oportunidades y vamos a poder elevar ese ingreso. Entonces necesariamente cualquier estrategia de reducción de pobreza en Bogotá pasa por ahí. Pasa por pensar en el gasto en arriendo, el gasto en transporte, el gasto en servicios públicos domiciliarios y las oportunidades de inclusión productiva que tienen los hogares en la ciudad. Si un hogar llega por extremo, pensemos, ustedes que conocen bien la ciudad, cuando uno se va a ver, por ejemplo, el borde de Usme. Al borde de Usme está llegando la población pobre extrema que viene, por ejemplo, de Buenaventura, víctimas del conflicto armado. ¿A dónde van a llegar? A Buenaventura. A Usme. Llegan a Usme, que es el punto más lejano posible de las oportunidades de trabajo de la ciudad. Sí. Entonces, ¿cuál es el reto en la ciudad? No solamente elevar el ingreso de la población, sino que la población pueda acercarse a las oportunidades de trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y eso lo podemos hablar ahora más adelante, nuestro componente de pasajes gratis, el ingreso mínimo garantizado busca eso. Es un programa de avanzar, porque de alguna manera busca introducir unos recursos en el sistema de transporte que permiten que los pobres y vulnerables se acerquen a través del sistema de transporte a las oportunidades de trabajo. Siempre vamos a pensar en eso, mejores distancias, vivir en zonas donde hay más oportunidades, vivir en zonas donde hay más servicios sociales, buscar localizaciones más apropiadas. Eso es lo que es reducir pobreza en la ciudad. Y la ciudad nos va mostrando eso. La ciudad es un laboratorio que nosotros estamos viendo. Estamos viendo la segregación. Estamos viendo cuando un barrio es próspero. Estamos viendo cuando un barrio tiene servicios y oportunidades de trabajo. Es decir que
De acuerdo a lo que usted nos dice ahora, secretario, el distrito trata de cubrir ciertos aspectos ciertos aspectos que generan que una persona sea pobre, para que pueda tener una perspectiva de salir de esa condición en el futuro. De acuerdo a lo que usted nos ha planteado, por ejemplo, en esa cifra que nos daba, de que de cada 10 pesos, 6 se van en transporte, en vivienda y servicios públicos. Y precisamente el ejemplo que usted nos daba era, tratemos de disminuir lo de transporte. Aliviemos el gasto. Y aliviar, sí. Y que el resto de ingresos esté disponible para seguir ampliando la canasta de oportunidad de los hogares. Y bajo ese contexto, doctor Angulo, ¿cuál es la meta en Bogotá en términos de esa reducción de esa pobreza que usted aquí nos ha explicado ahí, de esa pobreza que podríamos denominar extrema, de esa pobreza media, como para que las personas que nos están viendo, los ciudadanos, comprendan un poco cuál es la apuesta de la administración, cuál es la apuesta de la ciudad para lograr disminuir las cifras de pobreza? Sí, que a nosotros nos ha ido muy bien, y yo creo que se ha hablado poco. Yo creo que hemos debido hablar más de esto, pero yo diría que dos de los principales resultados sociales de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, y de aquí los resultados más importantes que ha tenido en estos primeros 2 años, son sociales. El dato de reducción de pobreza y el dato de reducción de inseguridad alimentaria en Bogotá. Ambas producciones aceleraron con respecto a la trayectoria que traíamos en la historia reciente, lo cual quiere decir que sí hubo un punto de quiebre. Nosotros, si nos comparamos contra la meta del plan de desarrollo, nosotros ya cumplimos la meta de pobreza extrema. Y vamos a pasar de 5 a 9, más o menos creo que era como a 4.4. Ya vamos como en 4.2%. ¿Sí? Probablemente en el momento del plan de desarrollo todavía no teníamos el dato siquiera del 2023. ¿Sí? Pero ya estamos por encima de las expectativas de lo que nos habíamos propuesto en el plan de desarrollo. Y nosotros estamos convencidos que podemos llegar más, o sea, podemos llegar a una pobreza extrema del orden de 2% en el gobierno de Carlos Fernando Galán, pobreza extrema. La meta está planteada sobre pobreza extrema. Bueno, muy importante, concejal Fabián, esta reducción y conversar de esto, ¿no? Mire que en el año 2000, entre el 2023 y el 2024, 134.000 personas salieron de pobreza extrema a Bogotá. 134.000. Eso es cercano, eso es más que la población de todo Quibdó. Claro. ¿Sí? En un año. Son los resultados de los que Bogotá es capaz de tener. Bogotá es una ciudad que es un motor de reducción de pobreza. Y eso no solamente, hay que decirlo, eso no solamente es el Estado moviendo un botón, ¿no? O sea, cuando el gobernante dice yo bajé la pobreza en tanto, está siendo injusto porque la pobreza no la baja solo el gobernante. Los hogares, las empresas, claro. ¿Sí? Todos estamos ahí metidos. Aparato productivo generando empleo. Tomando decisiones, tomando riesgos, generando empresa y produciendo. Y Bogotá es capaz de sacar de la pobreza extrema a Quibdó una vez al año. ¿Sí? Eso es una cosa impresionante. Y son cifras que no se conocen, ¿no? No, y hay que darlas a conocer cada vez más. Claro. Doctor Angulo, digamos, a mí me parece interesante poder mirar este tema de la pobreza desde una perspectiva mucho más integral. Y digamos, cuando hablamos de integración, usted ha dado unos ejemplos, por ejemplo, de personas desplazadas por la violencia, y prácticamente tocaba algunos ejemplos que no solamente tienen que ver con la secretaría que usted en este momento está coordinando, que está direccionando, que es integración social, sino que también está integrando otros sectores. Y ahí es donde uno lleva como a la discusión, por ejemplo, de mejorar el sistema de movilidad de Bogotá. También es un factor fundamental para poder romper esa pobreza. Le pongo un ejemplo, usted decía, bueno, las personas que llegan de Chocó van a la periferia, a los bordes de Usme, que es tal vez el lugar más alejado donde están las oportunidades. Y la verdad, digamos, poderlos acercar donde están las oportunidades es un asunto complejo, sí. Pero hay otras formas, que es mejorándoles
la posibilidad de que puedan acceder en mejores condiciones. Por ejemplo, el metro, digamos, tener el metro en Bogotá, poder desplazar la gente del occidente de la ciudad, desde la parte baja de Bosa hasta la Caracas con 72 en un menor tiempo, pues eso es también apuntar con un factor importante para disminuir la pobreza. Pero digamos, no sé si dentro de todo ese estudio que se tiene, si podemos nosotros también poder determinar cuáles son esas formas extremas de exclusión, y también si tenemos una caracterización para saber qué personas están como en esa población de exclusión, y también poder conocer por qué están excluidas. Muy bien. Sí, bueno, frente a lo primero que usted dice, totalmente de acuerdo. A mí estos temas de pobreza me parece que son transversales. O sea, la gente está acostumbrada, bueno, hoy estoy sentado acá en integración y me toca responder por los servicios de integración. Pero en realidad la pobreza no la reduce solo integración. A mí me impresiona mucho, y yo creo, es cuando la gente dice, no, es que solo hablan del metro. Y yo, no, es que el metro es un vehículo de transformación social. Va a ser un vehículo de transformación social. Difícilmente vamos a encontrar una política social que va a marcar tanto a Bogotá como el metro. Y cuando uno mira unos datos, pues, antes de contestarle lo otro, le voy a hablar de esto. Una vez me mostró Leonidas, el gerente del metro, unos datos de percepción. Los que están más contentos, con más expectativas del metro, es la población que vive en Bosa. ¿Sí? Eso es un triunfo del metro. Aún antes de que lo estén inaugurando, porque ya está generando una expectativa de cambio en la población pobre de Bogotá. Y lo que genera un cambio social siempre es una expectativa de cambio. Nunca va a haber un cambio social si antes no hay una expectativa de cambio, porque impulsa al ser humano a transformar su vida. Es una expectativa de cambio, es un proyecto de vida. El metro ya está siendo un proyecto para muchos bogotanos. Ahora le respondo sobre formas extremas. Hay una cosa que me ha parecido fascinante, al tiempo difícil, al tiempo gratificante, y es trabajar en este concepto de esta población en extrema exclusión. Entonces, fíjese que yo les voy a traer un ejemplo que seguro se acuerdan. Cuando recién empezó el confinamiento, el primer día, pasó algo en Bogotá, y es que todos los administradores de pagadiarios sacaron a la gente a la calle. Mientras todos estábamos confinados, el día en que todos estábamos encerrados, todos los que estaban en pagadiarios estaban en la calle. Entonces todas las cámaras se dieron cuenta quiénes eran, dónde estaban, por qué esta gente está en la calle. Entonces salen los administradores de los pagadiarios, son inquilinatos de un día, inquilinatos que le cobran a usted la estancia de un día, una semana. Dijeron, es que como el confinamiento es por una semana, era inicialmente por 2, no me acuerdo. Un fin de semana, de jueves a domingo, era lo inicial. Era como un simulacro. Sí, era el simulacro. Pero esto pasó fue cuando ya empezó el oficial que empató con el simulacro. El sábado salió el presidente a decir, nos vamos a confinamiento por 3 meses inicialmente. En ese momento los administradores dijeron, me pagan primero. Y todos para afuera. Y los vimos. Y ese día entonces muchos de los que estábamos ahí dijimos, no hemos entrado allá. Esta gente está peor que todos. ¿Sí? Y no hemos entrado allá. Y no solo eso. Ellos eran invisibles por el Silven. Porque el Silven no encuestaba en pagadiarios. Ellos son invisibles por las encuestas del DANE. En el dato de pobreza de Bogotá no está la gente que vive en pagadiarios tampoco. Porque no tienen residencia habitual, son itinerantes. Así como no encuestan en el censo, no entran a un hotel a encuestar en un censo. Claro. No entran al pagadiario. Pero nosotros como sociedad, todos intuíamos que ahí estaba la gente más excluida, pero no estaban los radares de la política social. Entonces empezamos esta estrategia de crear un instrumento para medir a la población que vive en pagadiarios y hacer políticas públicas para que ellos se incluyan. Primer grupo en exclusión extrema, personas que viven en inquilinatos tipo pagadiario. Segundo grupo en exclusión extrema que ha perdido residencia habitual, habitante de calle. Cuando llegamos también, el último censo había sido en el 2017 y había pasado la pandemia. Otra vez, usted arranca, es tan excluido
que es invisible por las estadísticas. Ni siquiera la gente sabe cuántos son ni cuánta plata necesitamos para poder contribuir a esta reducción. Hicimos el censo de habitantes de calle. Y el tercer grupo que estamos trabajando es el de personas mayores en abandono. Estamos próximos a sacar la medición. Esta es una población que es itinerante en la ciudad, su principal característica. Pero hablemos un momentico de los de pagadiarios que empata con su primera pregunta. Este tema a mí me ha parecido muy difícil de entender, pero al mismo tiempo muy iluminador en este trabajo. Cuando una persona va a un pagadiario, le cobran de entre 15.000 y 18.000 pesos diarios per cápita. Eso es mucha plata para una persona pobre. Claro. Y cuando usted suma todo lo que pagan en un pagadiario, esa persona puede estar por encima de la línea de pobreza extrema, pero está peor. ¿Sí? Yo siempre decía, eso es una contradicción, porque están peor, pero consiguen un ingreso por encima de la línea para pagar esa localización. Cuando empezamos a investigar bien, nos dimos cuenta que están sacrificando comidas para poder pararse ahí. Esa gente come una comida al día a lo sumo, la que vive en pagadiarios. Está en el umbral de la posible desnutrición y inseguridad alimentaria grave. Y todos sabíamos dónde estaban. Usted iba a Mártires y le decían, ahí están los pagadiarios. Usted iba a Santa Fe, ahí están los pagadiarios. Usted va a Candelaria, ahí están los pagadiarios. Fortibón, la gente sabía. Pero no iba al CISBEN, no iba al DANE y no iba a la política pública. Entonces estamos ocupando esos espacios que rompiendo esas barreras, porque eran unas barreras. Porque uno de pronto iba a hacer una solicitud para una persona que necesitaba, por favor háganle la encuesta. ¿Cuál es la dirección de la residencia? No, no tiene residencia. Exactamente, ahí está todo resumido. Claro. Le pedían un recibo del gas para hacerle la del CISBEN. ¿Cuál gas? Si es que yo pago un pagadiario y pago esos una noche, ¿sí? ¿Cuál recibo? Y eran invisibles. Y es una población que es característica de la gran ciudad. Esa agenda vamos a seguirla teniendo. Es el que está en un pagadiario, el que está en habitante calle, no es una persona que sea pobre, por ejemplo, como que vive en Ciudad Bolívar y se quebró, sino que tiene otra problemática. La habitabilidad en calle tiene que ver con conflictos en la familia, con consumo de sustancias psicoactivas. El que vive en pagadiario muchas veces es migrante, consumo de sustancias psicoactivas, violencia familiar. Tiene una problemática adicional a la de los pobres y vulnerables de Bogotá. Bueno, es un gran reto para la ciudad, todo este tema de las personas que viven estos pagadiarios, pero que se han comenzado a visibilizar, doctor Angulo. Ya hemos entendido que ustedes han hecho varias acciones en los pagadiarios para tener por lo menos un registro de qué tantas personas están allí. Lo más importante es que este trabajo lo hacemos conjuntamente con Planeación Distrital. Planeación Distrital lidera la encuesta. Nosotros cuando estábamos planeando este trabajo, cuando estábamos planeando este piloto, decíamos, pero bueno, entramos a un pagadiario, vamos a hacer la encuesta. Y hay un niño que está ahí en riesgo de desnutrición o con desnutrición. Si el Estado entra, no puede ser pasivo frente a eso. Entonces la encuesta tenía que hacerse al tiempo con un equipo de oferta. Entonces, en el operativo juntamos la encuesta y la entrada de la oferta. Y es una oferta que no era solo integración, educación, salud, ¿sí? Mujer y seguridad, digamos, en el entorno. Entramos, encuesta, oferta de emergencia, y con la encuesta creamos una nueva base de datos que es la que suple el vacío del CISBEN, y ya empiezan a entrar a programas de mediano y largo plazo tipo transferencias monetadas. Entonces, hoy le puedo decir no solamente que ya visibilizamos el registro, sino que toda la población de la primera fase que hicimos, que era Mártires, Candelaria y Santa Fe, está en programas del distrito. Qué bueno. Están como beneficiarios. Esos son personas, como lo decía ahora el doctor Roberto Angulo, concejal, que pueden ser familias de cualquiera que nos ve acá, que por circunstancias de conflictividad familiar, de consumo de spa, terminan en un pagadiario, pero tienen un gran riesgo de terminar habitando la calle. Entonces es muy importante que como sociedad entendamos este esfuerzo que están haciendo el distrito para poder atender esa población.
Y de pronto un poco quizás articulando esta conversación, doctor Angulo, hemos escuchado acerca del ingreso mínimo garantizado. Y quisiera que le explicara y nos explicara a todos que exactamente de qué se trata ese programa del distrito, si tiene diferencia con otro tipo de subsidios que da el Estado. ¿Qué características particulares le ve usted a este programa que no solamente sea sustentable desde el punto de vista de política pública, sino que también coadyuve a ese propósito que se tiene desde el distrito de todo lo que tiene que ver con disminuir las formas extremas de exclusión, pero también la pobreza extrema? Sí, señor Ran. Entonces, este programa de ingreso mínimo garantizado, como ustedes lo reseñaban al comienzo del podcast, es una evolución de Bogotá Solidaria que se creó en pandemia. Cuando se creó Bogotá Solidaria en pandemia, Bogotá tenía unas transferencias monetarias muy incipientes si las comparábamos con otras capitales de Colombia. Y eso tiene una historia, Yo estaba en el DPS cuando fue la expansión de Familias en Acción del 2012. En esa época estaba Petro, alcalde de Bogotá, y no le gustaban las transferencias de Familias en Acción. Entonces Bogotá no tuvo una cobertura de Familias en Acción robusta como la que debía haber tenido a su población pobre y vulnerable. Cuando llega la pandemia, Bogotá estaba, como quien dice, sin los amortiguadores para poder enfrentar la crisis social. Arranca Bogotá Solidaria, proyecto en el que pude estar, tuve la oportunidad de estar, con una transferencia no condicionada. Todo el mundo estaba encerrado, tenía hambre, es una transferencia, ¿sí? Pero apenas se acaba la crisis, empezamos a hacernos y salimos de los confinamientos, pues empezamos a hacer la pregunta relevante de ¿qué debemos hacer entonces con ingreso mínimo garantizado? Y yo diría que la primera conversación que tuve con el alcalde Galán fue esa. El alcalde me dijo: Roberto, yo lo necesito para que usted me ayude a pensar en cuál es la política social de la reactivación, la política social de la pospandemia y cómo vamos a transformar todos estos instrumentos que son muy importantes a lo que viene. Ya se acabó la crisis social de la pandemia, miremos hacia el futuro cómo la usamos para apalancar el crecimiento, la productividad y todo esto. Entonces ahí nace el rediseño de ingreso mínimo garantizado. Entonces varias cosas. Eso pasó de ser una transferencia de un solo componente no condicionado y hoy en día tenemos 10 componentes. Se complejizó porque empieza a tener transferencias que están destinadas a distintas cosas. Mantuvimos la no condicionalidad en personas mayores, en personas con discapacidad y en población pobre extrema. Sin condición, es decir, simplemente el distrito les entrega el recurso. En lo que se conocía como apoyo económico a personas mayores. Tipo C, bono tipo C, tipo D. El bono tipo C, que antes era con compensar un bono, Sí. todo eso se vuelve transferencia monetaria. El bono de personas con discapacidad, además porque ellos lo eligieron, también se vuelve transferencia monetaria y es no condicionada. Más el de pobreza extrema porque todavía tiene una finalidad de reducción de ambos. ¿Sí? De ahí en adelante arrancan transferencias condicionadas a educación y a primera infancia, que busca generar un compromiso con el hogar para tener efectos no solamente de corto plazo por la transferencia, sino de largo plazo, un logro educativo y desarrollo cognitivo. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es la condición en ese tipo de transferencia? La de primera infancia y la de educación. La asistencia al colegio, ¿sí? Hay una asistencia que está como condición, o sea, solamente puede faltar el porcentaje pues, de clases. Y la asistencia al jardín infantil del distrito, ¿sí? Eso es muy importante porque ese es el que nos garantiza a nosotros también, y ustedes son muy metidos en este tema de infancia, la exposición al cuidado integral a la primera infancia. Es un incentivo para ir, al mismo tiempo un recurso para complementar el cuidado del niño. Y además porque también les favorece en tema de alimentación, ¿no? Por el PAE, también por la alimentación que reciben en los jardines. Por supuesto, digamos que eso implica tanto por el lado de la permanencia en el colegio,
acceder a entre el 20 y el 70 o el 60% del mínimo nutricional. Con lo del jardín, en el jardín nosotros garantizamos el 40% del mínimo nutricional. Creamos la transferencia de jóvenes con oportunidades, que es muy importante, y es buscar trayectorias de salida. Note que aquí empezamos a usar la transferencia para eso que usted decía, o sea, el subsidio bien diseñado es el que está hecho para que se acabe como subsidio, para que sea finito, ¿sí? Para que genere trayectoria de salida. Y eso se ilustra muy bien en jóvenes con oportunidades. Los jóvenes que están en situación de pobreza y vulnerabilidad tienen un programa en el que ellos tienen una ruta que va desde la formación, pasa por el módulo de atención psicosocial y la intermediación laboral para la búsqueda de primer empleo. Toda esa ruta viene acompañada de una transferencia condicional a que cumpla cada uno de los eslabones. El Estado firma un compromiso con los jóvenes. Si usted sigue esta ruta, nosotros le ayudamos con una transferencia monetaria para que usted pueda sostenerse y avanzar. Esa es la transferencia de jóvenes con oportunidades, que es condicionada a la ruta de inclusión productiva. Que es que estudiar, trabajar, llegar hasta el trabajo. Estamos valiendo todos los cursos formales que van desde cursos cortos hasta cursos de educación superior técnica o tecnológica. Incorporamos un componente de habilidades blandas y atención psicosocial que siempre se tiene que ver, la intermediación laboral y primera experiencia de empleo. Secretario, ahí va conectado también con jóvenes a la E, digamos, esa población está identificada y tiene un grado de priorización para jóvenes a la E. Exactamente, hay un subconjunto de jóvenes con oportunidades que está ahí. Eso. Entonces es muy importante porque ahí estamos nosotros creando una transferencia. Entonces la gente dice, no, es que las transferencias fomentan la pereza. No, porque si usted la diseña bien, lo que hace es garantizar trayectorias de salida. Okay. El diseño y los incentivos son los que me van a generar a mí un incentivo a la permanencia o una trayectoria de salida. Eso está ahí. Y yo quisiera hablar también, ya lo dije, el tema de pasajes gratis, que a mí me parece clave. Y es, incorporamos en IEM, en ingreso mínimo garantizado también, la posibilidad de una carga de pasajes gratis a la población pobre y vulnerable. Personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza. Antes de este gobierno lo que había era un bono en pasajes para personas con discapacidad y un descuento tarifario para personas mayores y en situación de pobreza. Pero lo que hemos visto es que el descuento tarifario nadie lo usaba, porque nadie sabía que lo tenía, ¿sí? Mientras que el bono lo utilizaban más. Unos estudios que hicieron en los Andes nos dijeron que si nosotros esos recursos les volvíamos pasajes gratis, la gente los iba a usar más. Pues nos trajimos esa plata y ese programa para integración social. Eso antes funcionaba en un convenio de movilidad con Transmilenio. La trajimos para integración social y en integración social repartimos y hacemos la focalización de los pasajes gratis. Es muy importante porque a mí me gusta lo que simboliza eso. Es salir como de esos lugares comunes de la política social y decir, el sistema de transporte también puede ser política social. El Transmilenio puede ser política social. Se acerca a la población a las oportunidades de trabajo. Excelente, muy bien. Secretario, hay un tema que yo quiero entrar, digamos, a la diferenciación o preguntarle mejor si hay algún tipo de diferenciación en el ingreso mínimo garantizado, pero quiero hacer como un contexto también, porque, digamos, una época tuve la oportunidad de ser edil de una localidad y uno de los casos eventuales que uno recibía en la oficina eran personas mayores buscando la posibilidad de ingresar al bono tipo C. Pero digamos en su momento se tenía, como siempre digamos, los recursos son finitos y hay unos cupos y de que están condicionados de acuerdo a los ingresos. Pero digamos, una de las preocupaciones que siempre me decían, por ejemplo, las personas que iban allá, es que no tengo quien me ayude, estoy en un alto grado de vulnerabilidad, pero es que yo conozco a tal fulanito y sutanito que vive en un barrio que es estrato 2, pero tiene una casa de 4 pisos y recibe arriendo. Entonces, digamos, yo sé que eso poco a poco se ha ido como sincerizando, digamos, la información para que le llegue el subsidio a quien realmente lo necesita.
pero también, digamos, dentro de esa identificación de las personas que realmente lo necesitan, uno ve que hay diferentes grados de necesidad. Entonces, ese ingreso mínimo garantizado tiene esa capacidad de poder llegar en la proporción adecuada de acuerdo a ese grado de vulnerabilidad o necesidad, que es como una de las preguntas que siempre también nos hacen. Y por ejemplo también si existe esa diferenciación especial porque ya todo ingresó, como usted lo mencionaba ahora, todo ingresó bono tipo C para la persona mayor, pasó a ingreso mínimo garantizado, el de discapacidad también entró ahí, pero digamos existe alguna diferenciación especial, especialmente para las personas mayores y para personas en condición de discapacidad. Sí, señor. Entonces, mire, lo primero es que nosotros sí estamos avanzando mucho en la focalización, ¿cierto? Yo creo que antes había como mucha discrecionalidad para definir quién debería tener el subsidio, porque había menos cupos que potenciales beneficiarios, ¿sí? Sí. Cuando usted tiene menos cupos que potenciales, pues usted puede decidir a dedo a quién se lo da y a quién no. Entonces, lo primero es que en el caso de personas mayores, ya estamos cubriendo a toda la base de datos. O sea, ya no hay como esa discrecionalidad de que si tengo esta restricción, entonces no le doy. Nosotros duplicamos la cobertura de personas mayores en estos 2 años que llevamos del gobierno de Galán. Ya tenemos toda la base cubierta y lo que hacemos es que las nuevas personas mayores son las que van a ir entrando. Y además, pues tenemos la focalización más centralizada, porque el subsidio tipo C, no sé si ustedes saben, ya entra a ser parte del ingreso mínimo garantizado y empieza a ser del control de integración social desde este año. Ah, sí. Eso es muy importante, eso es una noticia aquí. Sí, sí. Antes, antes ¿dónde está y a partir Las alcaldías las locales. alcaldías locales? ¿Sí? Bueno, desde las subdirecciones de integración social en las localidades, ¿no? Digamos, había como cierto... La Secretaría de Integración daba la línea técnica. Sí, y el recurso venía directamente de los fondos de desarrollo local. Pero era considerado un programa Del Fondo de Desarrollo Local. De la Secretaría de Gobierno. Ahora lo que tenemos es un convenio. El Fondo de Desarrollo Local nos da la plata y nosotros nos encargamos con esa plata de ejecutarla en el marco de ingreso mínimo garantizado. Eso ha sido muy polémico. ¿Y qué ventaja tiene eso, secretario? Pues yo creo que es una ventaja en términos de transparencia, sinceramente. No es para decir que en todos los casos que iban al manejo en el pasado. Pero sí se presentaban, porque aquí el concejal Fabián dijo algo que es muy cierto y es que la gente en los barrios decía, pero es que mire, yo sí necesito, pero aquí mire ese vecino que tiene una casa grandota y tiene arrendados no sé cuántos pisos y recibe el bono tipo C. Digamos, eso era muy común, es muy común escucharlo. Esa decisión ha pisado bastantes callos. O sea, eso no ha sido sencillo. Decisiones políticas. Ustedes lo saben más que nadie. Y frente a la otra pregunta, es muy importante eso. En ingreso mínimo garantizado hay más beneficio para los más pobres. Eso. Ese es un arreglo, ¿sí? Por eso hay un componente para pobreza extrema. Si es una persona mayor y al tiempo pobre extremo, acumula. Recibe el monto de pobre extremo y recibe el monto de persona mayor. Pero eso es muy bueno, porque antes, digamos, accedía al bono tipo C o accedía al comedor comunitario. Pero a los dos no podía acceder. Todos esos bloqueos los quitamos. Eso. Porque entre más pobres, más acumulación de beneficio debería tener, ¿sí? Por ejemplo, si la persona del comedor comunitario tiene el 40% del mínimo nutricional, y si es pobre extremo, entonces lo va a dejar en 40. Él debería tener una capacidad para moverse. Y eso es lo que y eso ha sido muy, obviamente, todo tiene como pros y contras para la población. El pobre extremo en ingreso mínimo garantizado le está yendo mejor que al resto. Pero pues el resto empieza a quejarse porque sabe que tiene montos más bajos. Pero esa es la distribución más justa en una restricción presupuestal, ¿sí? Entonces es acumulativo y siempre mayor vulnerabilidad o mayor privación tiene mayores beneficios. Si es un hogar que tiene persona mayor, persona con discapacidad y es pobre extremo, el hogar recibe los tres, ¿sí?
Entonces, eso sucede así en el ingreso mínimo garantizado. Ahora piensen ustedes la base de datos tan importante y la inteligencia que hay detrás de un programa de estos, que es un programa que es capaz de poner el zoom en todos estos beneficiarios. Son aproximadamente 1 millón de beneficiarios en el componente de hogar y 155.000 titulares en los que son componentes individuales. Y a todos los tenemos escaneados con características del hogar, dónde viven, cuántos años tienen, a dónde han estudiado, si clasifica o no al bono de persona mayor, persona con discapacidad. Y así nosotros ejecutamos aproximadamente 60.000 millones de pesos por mes de ingreso mínimo garantizado. Se ha dicho, aprovecho para hacer una aclaración, está el mito desde que están diciendo que desde que yo llegué acá, entonces esto se volvió solamente girar plata, ¿sí? Integración social. Eso es un mito, eso es mentira. Esta plata, ingreso mínimo garantizado, viene de Bogotá Solidaria, que nace en Hacienda, ¿sí? Y esa plata de ingreso mínimo garantizado es una plata que nace en Hacienda. Cuando ingreso mínimo garantizado pasa a integración social, se le suma al presupuesto. Okay. Las transferencias monetarias nunca le han quitado espacio a los servicios presenciales. Seguimos teniendo nuestros 47 servicios, 750 unidades operativas donde ocurren servicios presenciales, solo que ahora tenemos este gran brazo, que es el ingreso mínimo garantizado, que sirve para conectar a la población con tantas oportunidades. Es como organizar la casa un poco y hacer seguimiento a que estos programas, al finalizar, secretario, logren su objetivo, que es precisamente sacar a las personas de esas formas extremas de exclusión y también de la pobreza. Sí, señor. Y por eso quisiera hablar un poco sobre la sostenibilidad de este programa y si hay o no la posibilidad de garantizar que no sea simplemente algo asistencial, sino que realmente tenga una visión, así como usted lo ha tocado quizás en diferentes preguntas, pero sí nos gustaría que hubiese mayor precisión en este bloque de preguntas, que las personas puedan apalancarse de estos programas para lograr una autonomía económica y que puedan superar la pobreza. Es decir, que es algo incluso que uno ve en otros municipios con lo que hubo de Familias en Acción, que quizá la gente como que se acostumbró a vivir de eso, ¿no? Que no lo tomó como una forma, como un trampolín para poder avanzar, sino que lo tomaron como la posibilidad de tener un ingreso adicional. En este caso, con ingreso mínimo garantizado, sí hay la posibilidad de garantizarle a los ciudadanos que sí, esto va a actuar como una especie de trampolín que impulse a las personas a salir de la pobreza. Sí, mire que yo creo que siempre ha habido, concejal, ha habido como una exageración del tema de que la transferencia monetaria genera pereza. Yo creo que sí ha habido casos, pero esos casos son tan visibles que han generado como esa creencia. En general, Familias en Acción también tuvo efectos muy importantes en la acumulación de capital humano en el pasado. Muchos niños se graduaron de bachillerato gracias al incentivo de Familias en Acción, ¿sí? Que hoy estarían sin bachillerato. Pero digamos que sí. Aquí el tema es, todas las transferencias tienen el riesgo de generar un incentivo perverso. Llamámoslo economía, sí. Lo que usted dice. Nosotros aquí arrancamos con una evaluación de impacto. Porque mire que esto fue muy pensado, todo este rediseño. Una evaluación de impacto que hizo la Universidad de los Andes con el Centro Nacional de Consultoría. Y esa evaluación de impacto nos decía, ojo, si ustedes no migran hacia un modelo con condicionalidades, ya empiezan a tener efectos perversos sobre el mercado laboral. ¿Sí? Claro. Esa alerta la tuvimos muy temprano. Esa evaluación se terminó en el primer trimestre del 2024. Tuvimos la suerte de que esa evaluación nos llegó en el momento oportuno, cuando empezamos a hacer el rediseño de ingreso mínimo garantizado. Entonces, toda esta decisión de irnos hacia transferencias condicionadas como las de Jóvenes en Acción, con las de educación, con las de primera infancia, e irnos a pasajes gratis, ¿sí? De conectar todas estas poblaciones con condicionalidades. Una condicionalidad es un compromiso, ¿sí? Sí. Nosotros podemos dejar de pagar,
Si el niño no va al jardín, no pagamos. Si el joven deserta de la ruta, no pagamos. Entonces, esa generación de incentivos y esa conexión a la condicionalidad concejal es lo que garantiza efectos de largo plazo. Y eso ha mostrado las evaluaciones de impacto de los programas condicionados. ¿Sí? Nosotros aquí lo que queremos es que el joven salga con primera experiencia de empleo y firma un compromiso, recibe transferencia, pero se educa, se forman habilidades blandas, tiene intermediación laboral y sale con una experiencia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, yo creo que uno tiene que, y en esto yo siempre he sido muy cristalino, y yo he trabajado también en inclusión productiva. De este podcast que también he trabajado en el tema de productividad, inclusión productiva, empleabilidad. Y es que estos programas tipo ingreso mínimo garantizado no son la bala de plata para reducir la pobreza, es un complemento. Es un complemento. El tejido productivo, el mercado laboral, el crecimiento económico de fondo, ¿sí? Es lo que estructuralmente acaba la pobreza. Pues lo que tiene que hacer usted son programas sociales que se amarren a ese crecimiento económico, que sean compatibles con la productividad, que sean compatibles con el mercado laboral y de esta forma reducir pobreza. Nosotros somos complementos, ¿sí? El crecimiento y el mercado laboral no tienen sustitutos como generadores de prosperidad en una sociedad. Entonces el subsidio nunca tiene por qué pretender reemplazar un trabajo, ¿sí? O reemplazar al mercado. Sí. Y eso sí, sin de pronto tocar, secretario, algo que es muy importante y es también lograr sacar a los jóvenes de esos riesgos de que sean cooptados por situaciones de criminalidad, ¿no? Total. Digamos, en materia de la condición, concejal Fabián Puentes me parece acertado, porque si el joven está recibiendo una ayuda, está condicionado a que estudie. Y si está estudiando, pues tiene una mayor posibilidad que no caiga en esas redes de criminalidad que les podría garantizar un ingreso mayor, pues más fácil, pero con un riesgo en su integridad y un riesgo para la ciudad. De acuerdo. Y ahí usted dice una cosa muy importante, y es que trabajamos en jóvenes con oportunidades, que no dije al comienzo, y es transformar proyecto de vida. O sea, en jóvenes con oportunidades, lo que se trabaja es que el joven empieza a construir su proyecto de vida. Sí, hay una transferencia que le alivia la pobreza. Hay un curso de educación superior que le eleva su logro educativo. Hay una herramienta para conseguir trabajo, sí la hay. Pero la suma de todo eso, ¿qué es? Un proyecto de vida. Si el joven tiene proyecto de vida, va a ser muy difícil, es la forma más eficaz en esa tensión que hay del joven que se va hacia la banda criminal o se viene al mundo de la legalidad, es el proyecto de vida. Lo que verdaderamente cambia, inclina la balanza, es que el joven pueda construir un proyecto de vida en la legalidad. Y eso es lo que está detrás de esa trayectoria. Muy efectivo, la verdad, muy bueno. Secretario, yo sé que de pronto se nos alargó un poco el podcast, pero el tema está muy interesante. Yo quiero como seguir tocando como algunas de las barreras que encontramos en el territorio, fruto, reitero, de las mesas de trabajo que hacemos a diario con el concejal Samir Bedoya Piraquive. Y usted ya nos explicó que el programa puede poner la lupa en la condición de vulnerabilidad de la persona, del hogar, y de acuerdo a eso determinar quién recibe y cuánto recibe. Pero digamos que también hay una de las situaciones que puede encontrarse uno en el territorio y es la pobreza oculta. Entonces, digamos, este programa logra penetrar porque la pobreza oculta por lo general está estrato 3, estrato 4, por ejemplo, lo que conocemos hoy en día. Entonces, muchas veces las personas que están en un estrato 4, pero están en una pobreza oculta, no logran acceder a programas que los ayuden a salir de esa situación. Entonces no sé si este ingreso mínimo garantizado también ha logrado como penetrar y llegar a estas familias que están bajo esta condición. Sí. Nosotros, yo creo que mire que el pagadiario era pobreza oculta, extrema, ¿sí? Ni siquiera de estrato 3 ni 4, sino pobreza oculta extrema. Pues sí tenemos una agenda. Mire que aquí hay otro de esos temas como
ironías de la vida, ¿no? O sea, yo como fui director del CISBEN, entonces dije, no, es que Angulo donde va quiere poner el CISBEN y todo es el mundo del CISBEN, ¿sí? Pero no hay una ciudad que haya innovado tanto en mecanismos alternativos de focalización que nosotros, con con el registro de habitantes de calle, el registro de pagadiarios, ¿sí? Estamos metiendo listados censales de indígenas y estamos avanzando en medición de abandono y de pobreza oculta. Ya había una medición anterior que no me parecía tan buena, la estamos reformulando. Entonces sí estamos dispuestos a crear instrumentos alternativos. Esa es una respuesta que quiero que sea así de contundente. Nosotros no somos unos fundamentalistas del CISBEN. El CISBEN tiene limitaciones. Como tiene limitaciones, por eso creamos el listado de pagadiarios. Por eso creamos listados censales de víctimas con pertenencia étnica. Por eso le hemos dado, por ejemplo, ayudas a la población en Vera con listado censal. Asimismo, vamos a trabajar la de abandono. Y estamos trabajando muy bien el tema de pobreza oculta. Todavía estamos en una etapa de diseño de la medición. Porque hay mucha gente que no tiene subsidio, porque no clasifica, y se autodenomina también de pobreza oculta. Pero no todos los que se autodenominan de pobreza oculta lo son. ¿Sí? Es posible que haya un fenómeno de pobreza que se le escapa a las medidas convencionales, y tenemos que trabajar en eso, pero también es una excusa de mucha gente que no quedó clasificada de manera favorable, autoproclamarse en pobreza oculta. Entonces, estamos trabajando en eso. Para poder tener un indicador que nos permita a nosotros esa corrección. Pero hemos sido muy enfáticos, y esto lo hemos trabajado con el equipo de integración, por ejemplo. Si hay un comedor comunitario, nosotros el comedor comunitario lo dejamos llevar hasta C9. Es decir, B es hasta pobre, C es no pobre, es vulnerable, lo llamamos hasta C9. Si hay una persona que se considera que está en pobreza, que tiene hambre, y donde está clasificado como C, puede ir al comedor. Pero incluso, y esto para que ustedes se lo digan a la población cercana, si hay alguien que definitivamente cree que está en inseguridad alimentaria y está por fuera del CISBEN y por fuera de las bases de datos, lo podemos atender por una puerta que se llama rescate social, ¿sí? Al menos de manera transitoria y de emergencia, con una puerta de rescate social. Estamos abiertos a eso, estamos abiertos a seguir innovando con los mecanismos de focalización complementarios al CISBEN. Pronto saldremos con la de abandono y después con la de pobreza oculta. Sí. Secretario, yo quisiera preguntarle, porque cuando uno lo escucha, queda uno como con la tranquilidad de que Bogotá tiene una ruta muy clara para atacar la pobreza. Pero también veo un riesgo, y no sé cómo lo ven desde ustedes, desde el distrito, que son los que lideran esta política, y es que el éxito de Bogotá implique que muchas personas de otras ciudades comiencen a llegar. ¿Eso cómo lo gestionaríamos a nivel de ciudad? Porque usted nos comentaba, por ejemplo, de las personas de Buenaventura que llegan a Usme, y uno pues realmente sí ve, digamos, especialmente en estas localidades que todavía tienen sectores medio urbanos y rurales, que es muy dada a recibir este tipo de población. Y bueno, y pues no me voy lejos, acá llega todo el mundo a protestar, casi que semanalmente llega alguna población de algún sitio a protestar contra el gobierno nacional, pero al finalizar se afecta mucho todo lo que tiene que ver con las actividades de Bogotá. ¿Ustedes cómo están viendo ese tema de que ese éxito de Bogotá se nos vaya también a generar un incentivo para que las personas que están viendo que en sus municipios, que en sus ciudades, bien porque no tienen políticas públicas bien direccionadas para este tema, o bien porque simplemente no hay los recursos, se vengan a Bogotá? A ver, ¿qué pienso de eso, consejero? Yo creo que no es tan fácil de responder. Yo tengo una posición frente a eso, ¿sí? Que discuto permanentemente con mis colegas del gobierno y pues con el alcalde. Yo creo que no es un riesgo que Bogotá sea atractora de población. Es decir, si Bogotá es una ciudad que triunfa, es una ciudad que atrae población pobre y población rica, oportunidades de trabajo.
Si Bogotá no fuera una tractora de población, yo, por ejemplo, no estaría acá. Yo no estaría acá. Yo sería el primero en no estar acá, ¿no? Yo nací en Popayán, mi papá es costeño, mi mamá es de Popayán, me crié en Barranquilla, porque a mi papá le fue bien, vinimos a ir a Bogotá. Yo también vengo de afuera, en una familia que en una trayectoria de movilidad social en Colombia llega buscando oportunidades a la ciudad. Entonces yo creo que uno con eso debe tranquilizarse, porque lo que le genera riqueza a la ciudad es la riqueza de sus ideas, la posibilidad de innovación. Y la posibilidad de innovación es la mezcla socioeconómica, la mezcla regional, la mezcla de grupos etarios, de edades, la mezcla de los distintos, las tribus urbanas cuando llegan y empiezan todo esto a interactuar. Si logramos que esa ocupación de Bogotá sea armónica, que haya puertas de entrada de la ciudad, que haya política social, pero que también entre población con oportunidades de trabajo y nuevas ideas y las puedas llevar a cabo en el tejido productivo, Bogotá le va a ir bien. Ahora, esto suena como a una panacea, no crea. Si 6 pesos de cada 10 que tiene un poder en Bogotá se utilizan en vivienda, transporte y servicios públicos, ese va a ser el regulador detrás, ¿cierto?, de la ocupación de la ciudad. Entonces, por un lado, el costo de la ciudad regula muchas veces la atracción de población, pero por otro lado, sí queremos que Bogotá esté ocupada, que Bogotá sea una ciudad de oportunidades, ¿sí? Yo creo que en esto estamos de acuerdo como proyecto de gobierno. Ahora, lo que tenemos que pensar es cuál es la ciudad-región, ¿sí?, que permite tener una ocupación más armónica de esa población que viene acercándose a Bogotá, por Chía, por ¿sí?, Soacha, Mosquera, con la Sabana. Yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer una discusión. Y aquí sí voy a decir algo que es una posición mía, porque no soy de esa cartera, no porque mi colega está en contra, sino porque no quiero Quizá terrenos que no... sí, pero es mía. Yo creo que en el futuro Bogotá debe poder invertir en otros municipios. Estoy convencido de eso, ¿sí? Estoy convencido que Bogotá debería poder invertir en otros municipios, en área metropolitana o en ciudad-región, para poder tener una entrada más armónica a eso que usted pregunta. Entonces, programas de vivienda social en la sabana pueden ser más armónicos para Bogotá que la población aumenta presionando el borde de Usme y Ciudad Bolívar con tierreros y urbanización informal. Entonces, yo diría apostarle a una ciudad que es capaz de atraer población. La población viene con ideas, la población viene con diversidad, que es prosperidad. Tener unas políticas sociales que sean puertas de entrada a eso y un proyecto de ciudad-región. Bueno, transporte fundamental para eso, ¿no? Transporte, vamos a tener metro. Transporte de calidad. El transporte también regional. A través de la región metropolitana. Sí, señor. Secretario, yo quiero, no sé, de pronto, de mi parte sería como la última pregunta, pero también es una de las, digamos, de las inquietudes que tienen las comunidades cuando nos acompañan a las diferentes mesas de trabajo, porque, digamos, va a ser como una cadena de pequeñas preguntas. Digamos, todo este esfuerzo del ingreso mínimo garantizado también ha tenido un gran reto que es, no sé si llamarlo bancarización de los beneficiados, y especialmente con las personas mayores, que de pronto les queda más difícil un celular, la tecnología. Entonces, primero, ¿cómo ha sido ese reto para que logremos que esta población que necesita el apoyo pueda bancarizarse? Sí. Lo segundo es que también si, por ejemplo, esas transferencias muchas veces van con el número telefónico, si la persona cambia de celular, número de celular, ¿qué tiene que hacer? Si de pronto no lo reclamó un mes, pierde el beneficio. Y también, por ejemplo, si se le cae la aplicación del banco. Sí, entonces mire. Sí, banco, listo. Primero, la experiencia ha sido mejor de lo que esperábamos, ¿sí? Yo me esperaba más resistencia, pero nosotros empezamos a hacer una encuesta. ¿Usted quiere pasar? Si no quiere pasar, empezamos a sondear. Nos dimos cuenta que las personas mayores sí empezaron a tener una expectativa de querer usar esos productos, ¿sí?
Entonces, antes de eso, teníamos el bono que era de compensar. Sí. Entonces, la persona mayor tenía que desplazarse, también tenía que enfrentar Retos. retos, ¿cierto? Y de movilidad también. O sea, no es que estuviéramos en una panacea, sino que también había una necesidad un deseo de poder liberarse un poco de las ataduras del bono. Pero entonces, lo primero es que nosotros siempre dejamos la posibilidad, concejal, de trabajarse con productos de pago digital o con un giro postal, ¿sí? Entonces, la persona mayor que se niega a trabajar con un pago digital, lo hacemos con giro postal y sabe que tiene su pago en un efecti, tal fecha con Pagación. y va y lo reclama. Esa opción siempre va a estar de acá, ¿sí? Okay. Siempre vamos a tener esa opción. No es como que sí o sí tiene que ser Daviplata o X, no. Si usted definitivamente no quiere, le hacemos el pago en ventanilla. Queremos que quiera, queremos que tenga pago digital, que acceda a productos financieros y de ahorro, que tenga inclusión financiera. Pero si usted insiste en no querer, puede tener siempre la opción del pago en ventanilla, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, hemos notado que las personas mayores empiezan a trabajar muy bien cuando aprenden a manejar su Nex, su Daviplata, su móvil, pero cuando no, con los hijos o con los nietos entran en una interacción que también es muy bonita desde el punto de vista de la inclusión financiera. Se puede romper esa brecha digital también en una interacción en familia, en un ejercicio de solidaridad en la familia. Eso también funciona, ¿sí? Punto de la tecnología, sí, son inestables los celulares, pero lo que importa aquí es la aplicación, ¿sí? Entonces, nosotros podemos pagar, hoy en día, una persona puede abrir cualquier aplicación, que nosotros sabemos si está conectado con la cédula, por ahí es que le pagamos. Una persona puede tener 3 aplicaciones. Si tiene 2 que están cerradas porque ya se las bajó el celular o no les está usando, encontramos la que está abierta y por ahí pagamos, ¿sí? O sea que no depende tanto del celular, sino de la cédula que está atada a su aplicación. Si ustedes botan el celular, no se preocupen porque en realidad el producto es el producto que está amarrado a su dato de identificación. Nosotros giramos a cédulas, o sea, las organizaciones financieras. Entonces ahí también hay un miedo que tiene que acabarse, ¿sí? Pero le estamos apostando a eso. Estamos a punto de arrancar un proceso con Abaco, que es la Fundación de Bancaria, de educación financiera e inclusión financiera para personas mayores. En este año arrancamos y la idea es seguir trabajando en eso como un objetivo. Nosotros tenemos que, de alguna manera, motivar a la persona mayor. Si la persona mayor se niega a hacerlo, tiene su opción en ventanilla. Pero también debemos trabajar porque la persona mayor, no por ser mayor, debe verse por fuera, digamos, de este tipo de productos. Todos esos miedos nosotros los podemos despejar con su población. El día que ustedes quieran reunir a la población y que nosotros vayamos a hablar con ellos, lo vamos a poder hacer con todo gusto. Tenemos equipos móviles que hacen ferias, que solucionan dudas. Trabajamos en llave con los equipos móviles de los bancos, ¿sí? Y podemos armar cualquier operación para resolver estos problemas. También nosotros estamos trabajando en un proyecto de ecosistema financiero para en el largo plazo aprovechar todos estos pagos digitales en un ecosistema de productos financieros donde haya acceso a crédito, acceso a ahorro, ¿sí? Y las personas puedan tener una planeación de sus gastos y de sus inversiones mucho mejor. Qué bueno, secretario. Secretario, y finalmente, ¿cómo está Bogotá en términos de hambre? ¿Cómo la recibieron? ¿Cómo han venido ustedes gestionando este tema? Eso daría para otro podcast. Sí, así de forma, algunos daticos que quiera compartirle aquí sí, a los... Eso es un tema que nos tiene muy felices, ¿sabes? Sí. Concejal. Por eso le quedaría para otro podcast. Bogotá, nosotros fuimos de las ciudades, según la medición del DANE y de la JAO, medición oficial, estadísticamente representativa, lo que llamamos los economistas dato duro. Un dato duro es una encuesta del DANE. Si no, un sondeo esos de Twitter, eso no es un dato duro.
La encuesta del DANE son palabras mayores cuando son muestras representativas. En el último año pasamos la inseguridad alimentaria de 21% a 13%. O sea, el 21% había en Bogotá, 20% de las personas en Inseguridad alimentaria. Esos son 1.600.000 personas Aproximadamente. aproximadamente. A 13.9, es una caída de 7 puntos porcentuales. Eso equivale a que 564.000 personas salieron de inseguridad alimentaria. Eso es un Bucaramanga. Claro. Un Bucaramanga. Entonces, cuando ustedes miran estos datos, dice, bueno, pero Bogotá, ¿qué está haciendo? Miren este dato que me parece importante, porque este es otro dato que la gente no está como tan acostumbrada. Si juntamos integración y educación, ¿sí? Todo el mundo dice, bueno, que ahí que el secretario de integración es muy amigo de la secretaria de educación. Somos amigos porque trabajamos todo el día Claro. en estos objetivos, ¿sí? Integración y educación generan raciones alimentarias regulares a 914.000 personas de Bogotá al mes. Raciones regulares. O sea, 2 veces Bucaramanga. Ahora imagínese usted la operación que hay detrás. La operación que hay detrás de eso. El PAE, todos los comedores comunitarios de integración social, todos los comedores escolares del PAE, todos los comedores de servicios sociales de integración social. Aquí donde estamos, al fondo hay un comedor, en el piso abajo. En la otra torre, que es de Habitante Calle, al fondo hay un comedor. Todos esos comedores, todos los jardines infantiles tienen comedor. Todos los servicios de vejez tienen comedor. Toda esa gran operación, que es capaz de alimentar 914.000 personas, ha tenido unos resultados muy relevantes en la reducción de la inseguridad alimentaria en Bogotá. Y le sumamos la transferencia de pobreza extrema que les dije ahorita. Pues nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de ese resultado. En la inseguridad alimentaria grave, pasamos de 4 puntos, que es hambre, la grave es hambre. Ya la gente ha dejado de comer. Pasamos de 4.7 en 2023 a 2.8. Eso equivale a 148.000 personas. Más o menos una ciudad como Riohacha salió del hambre entre el 2023 y el 2024. Entonces da para ¿Esos son datos del 2024? Esos son datos del gobierno. ¿A qué corta? Pasamos en el 2024, salieron 148.000 personas del hambre en Bogotá. Sí. Que es como una ciudad Riohacha. Como Riohacha. Eso o sea es muy que importante. Eso en perspectiva es muy importante. Bogotá sacó del hambre en estos casi 2 años que lleva el gobierno del alcalde Galán a una ciudad como Riohacha. La población igual. Completica. Y de la inseguridad alimentaria total a 2 veces Bucaramanga. Entonces, la meta que más ya hemos inaugurado 21 comedores comunitarios nuevos. Ustedes están cordialmente invitados a Tibabuyes. El lunes. Nuestra infraestructura SUA, que va a ser la más importante de integración social, y allá vamos a tener el comedor comunitario de Bogotá Sin Hambre más importante, por su tamaño y porque va a proveer alimentación a otros comedores satélite. Entonces eso están dando muy bien. Eso demuestra el poder que tiene Bogotá para generar oportunidades y sacar a la gente de sus dificultades, ¿sí? ¿Por qué logra esto Bogotá? Detrás de eso está toda la gente que trabaja en los comedores escolares, las cajas de compensación, las organizaciones sin ánimo de lucro, ¿sí? Los colegios, los servicios de integración. Hay mucha gente trabajando para que no haya hambre en Bogotá. Qué bueno, secretario. Bueno, se nos fue el tiempo, pero qué tema tan interesante, qué conversación tan interesante, secretario. Porque usualmente los bogotanos estamos en otra conversación, ¿no? En la conversación de la seguridad, del trancón, de la obra. Pero estos temas que tienen que ver con el humano, con el ser humano, con el ser humano de carne y hueso, es muy importante que ustedes conozcan lo que está haciendo la ciudad con sus impuestos, que eso es lo que se busca con este tipo de programas, que los impuestos que pagan ustedes se vean reflejados en mejorar la calidad de vida de muchas personas. Secretario, muchas gracias por la compañía, muchas gracias por la charla, la verdad fue muy interesante, tanto que nos extendimos un poco, pero qué bueno que la gente conozca todo lo que se está haciendo en Bogotá, en esta Bogotá que está cada día avanzando con políticas serias para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Nosotros con el concejal Samir Bedoya seguiremos trabajando, transmitiendo también estos podcasts
para que Bogotá cada día avance, para que sea una ciudad más solidaria, para que sea una ciudad más equitativa y que tenga más oportunidades para todos los bogotanos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y fue una conversación muy agradable. Me encantó estar acá. Muchas gracias, concejales. Quedó cordialmente invitado para otro podcast entonces. Y que ojalá lo grabemos desayunando en uno de los comedores. Sí, invitamos a la secretaria de Educación. Eso. Bueno, y a ustedes muchas gracias por haber visto este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo para todos ustedes. También estamos en compañía de dos grandes líderes que trabajan con nosotros en los territorios, que nos han acompañado ahí detrás de cámaras y que seguramente ustedes también las van a ver acá, porque también queremos vincular a las personas que están allí permanentemente en los barrios para que también nos aporten qué otros temas quieren que toquemos en estos podcasts. Fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias. Chao.